Okay, article. Let's get started. The article. What is an article? ¿Qué es un artículo? Dice, basically, an article is an adjective. Like adjective, article modifying nouns. Básicamente, el artículo es un adjetivo. Como los adjetivos, los artículos modifican los sustantivos. For example, red is an adjective, book is a noun. Si yo digo red book, el libro es rojo, ¿verdad? Libro rojo, si without, en este caso, adjective sería book solamente. ¿Entiendo lo que quiero decir, no? Hay una modificación. Tengo el noun, book, libro. Si añado el adjective sería red, red book, libro rojo. ¿Correcto? Ahora, aquí tenemos lo siguiente. Adjective, en este caso, o articles, a noun, house. ¿Ok? An adjective, orange, nouns. O sea, esto lo está colocando como ejemplo. ¿Ok? Pero el article es un artículo, no quiere decir que no, es un adjetivo. ¿Sí entienden ese punto? Porque modifica el sustantivo, o sea, la modificación la hace en el sustantivo. Y luego tenemos the y now. Después nos explican aquí, dice, English have two articles, a, an, and the. Vamos a continuar. An. How to use a or an. Es decir, cómo utilizar a y an. An is used to modify non-specific or non-particular nouns. Vamos a utilizar a y an cuando no estamos hablando de manera específica de algo. Ejemplo, we call a an the indefinite article. A y an los llamamos artículos indefinidos. Ejemplo, a book. What does it mean in Spanish, a book? A book quiere decir un libro, ¿verdad? Yes? Ahora, dice, I mean any book rather than a specific book. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo utilizo el artículo indefinido, no estoy hablando de un libro en específico. Dice, a book, specific, a book. No. Esto puede ser cualquiera. Puede ser un libro de history, puede ser un libro de math, matemática, de scientist, novel, soap opera, telling a story o storytelling, cuentos, ¿sí? No importa, no estoy hablando de manera específica de uno, sino de manera general un book. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Por eso se dice indefinite article, artículo indefinido. Ahora, an is used to refer a non-specific or no particular. Profe, ¿Sí, María? ¿se supone que ya cambió de diapositiva? Sí. Ay, yo solo veo la primera. Ya, ¿desde cuándo? Desde siempre. Solo veo donde dice artículos, dice a, an y da. Ya, vamos a ver si se quitó. Sí. Vamos a ver. Ahora. ¿Y ustedes logran ver todo o no se ve? Solo veo la primera. Ya, ahora. Yo sí. Ahora sí. Gracias. ¿Ahora sí ven? Yes. Yes. Ok, aquí está. How to use a or an. Ok, continuamos. Después dice, an is used to refer a non-specific or non-particular member of the group. Ok, utilizamos a y an para hablar de, como les decía, sobre de manera no específica de un grupo, de algo que pertenece a un grupo o a un miembro. Por ejemplo, I would like to go to see a movie. So if I ask you, would you like to go to see a movie with me to the cinema? ¿Le gustaría ir a ver una película al cine conmigo a ustedes? Yes. Yes. Yes, I would. A ustedes les gustaría. Ahora, no estoy hablando de qué, de manera específica qué película, sino una película. ¿Ya? Puede ser cualquiera. Por eso dice aquí, here, we're not talking about a specific movie. We're talking about any movie, cualquier película. There are many movies and I want to see any movie. Hay un montón de películas y quiero ver una película. I don't have a specific on in mind. No tengo ninguna en mente. ¿Perfecto? Ninguna específica. Después dice, normally we use I and an to refer something for the first time. También lo utilizamos para referirnos a algo que tiene que ver con una primera vez, algo nuevo, ¿no? Como ejemplo, when we went to a museum in Paris, we ate at the museum too.
¿Ok? Fue mi primera experiencia, fue un museo. We went to a museum. ¿Correcto? Remember, using a or an depend on the sound that beginning of the next word. Recuerda que usar a o an depende del sonido de la letra con que se inicia esa palabra. Ejemplo, a plus singular nouns beginning with a consonant. A y am siempre lo vamos a utilizar para singulars. ¿Qué quiero decir con singular? Que no van a estar en plural forms, no van a estar en formas plurales, va a ser un... otra manera de verlo es cuando no tiene S, ¿no? Siempre en el español también le agregamos una S a los plurales, ¿sí? Carro, carros. Car, cars. En indefinite article o en el artículo indefinido, en este caso solamente a y an, se utiliza para singulares, ¿sí? Como que, si yo voy a decir car, un carro, yo digo a car, ¿verdad? A bicycle, una bicicleta. A book, a tool, un instrumento, ¿sí? De esta manera utilizamos. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. Cuando utilizamos a lo vamos a utilizar cuando está seguido de una consonant, como podemos ver aquí. A plus singular noun beginning with a consonant. A boy, a car, a bike, a zoo, a dog. ¿Ok? Siempre tiene que iniciar una consonant. The next words, o en este caso, the noun, have to begin with a consonant. Tiene que iniciar con una consonante. Ahora, next, and lo vamos a utilizar en el caso de ver una vowel. Es decir, and plus singular noun beginning with a vowel. And va a seguir seguido de un noun que inicia con una vowel, es decir, una vocal. An elephant, an egg, an apple, an idiot, an orphan. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Ya esto lo hemos visto, lo conocemos y lo manejamos. Yes. Luego aquí tenemos una regla donde nos indica que el singular, a plus singular now beginning with a consonant sound. For example, when we have the following noun, cuando tenemos los siguientes sustantivos que suenan como you. Sí han oído, ¿no? University, university, universe. ¿Sí? User. Cuando estamos en presencia de estos nouns, vamos a utilizar a. ¿Por qué? Porque el sonido es you. ¿Ok? ¿Es ok? Como lo podemos apreciar aquí. A user, a university, a unicycle. Luego tenemos before silent H, es decir, antes de una H muda, vamos a utilizar an. Un ejemplo, an honest, figuren, an honest man, an hour, an honorable person. ¿Sí lo pueden ver? Decimos our, honest, no pronunciamos la H, de H, de consonant H. Por tal motivo se agrega an en el artículo indefinido. ¿Sí? ¿Es ok? Any question? ¿Una pregunta? De todas maneras, obviamente estos PDF yo los voy a compartir con ustedes. ¿Ok? Y las páginas del book. Luego tenemos that. How to use that. That is used to refer a specific or particular nouns. That sí lo vamos a hablar para referirnos de manera específica o de un sustantivo en particular. Un ejemplo, we call that the definite article. That lo llamamos el artículo definido. For example, the most popular movie. La película más popular. Obviamente que cuando yo digo, this is the most popular movie, me estoy refiriendo a una en ese momento, ¿verdad? Yes? Hello? Yes? Ok, entonces, for example, I mean there are many movies. O sea, quiero decir que hay un montón de películas, but only one particular movie is the most popular. Pero una en particular es la más popular. ¿Ok? Therefore, we use, así que usamos that.
that. The definite article is used before singular and plural nouns. Los podemos utilizar tanto para plurales como para singulares. When the noun is specific or particular. Cuando el sustantivo es específico o particular en este caso. The signal that the noun is definite, that is referred to a particular member of the group. Una señal de que el sustantivo es definido es que los miembros del grupo se refiere a un miembro particular de ese grupo. O sea, estoy hablando de manera específica. For example, I was happy to see the policeman who saved my cat. I was happy to see the policeman who saved my cat. ¿Qué estoy diciendo aquí en el español? ¿Alguien que me ayude? Rosa, Cristian, Sebastián. Dice que estuvo feliz de ver al policía que salvó a su gato. Exactly. Algo Estaba así. feliz de ver al policía que salvó a su gato. ¿Y quién es ese policía? Obviamente estamos hablando de él no lo dice, no dice su name, pero sí se está refiriendo a él solamente. No está hablando de manera general. ¿Sí? ¿Lo pueden apreciar? Sí. Estamos siendo específicos. Entonces dice, here we talk about a particular policeman. Aquí estamos hablando sobre un policía en particular. Even if we don't know the policeman's name. Incluso si no sabemos el nombre del policía. Is still a particular policeman because he's the one who saved the cat. Porque fue el único que salvó el gato. ¿Verdad? ¿A quién me estoy refiriendo? Un ejemplo. Si yo digo, the student who had I could say the sweet sweater, ¿verdad? Black sweater. O sea, el estudiante que tiene la casaca negra, ¿verdad? O sea, si nada más hay 4 y uno solo lo tiene, yo estoy hablando específicamente de ese, ¿correcto? Entonces, así es parte del uso del definite article. Continúe. Exercise A y AN. Tenemos obviamente ciertos ejercicios como a frog. Luego, ¿qué tenemos aquí? Can you hear me? Can you help me? Excuse me. Aquí sería a o an. A. A. Next. An. Next. Next. An. Next. An. Yes. Very good. Y aquí obviamente tenemos el resto. Ya sabemos que tenemos que colocar a y an. ¿Ok? Aquí aparece, podemos apreciar another example. There is a o an. Yeah, there is a new English book on the desk. She's reading An. old comics, ¿verdad? Comic. Luego tenemos they've got An. idea, ¿verdad? O sea, ellos tuvieron una idea. He is drinking and cup of coffee. Y así sucesivamente ustedes van a hacer esta actividad, ¿ya? Ya, perfecto. Solamente hasta allí, chicos, esa actividad. Perfecto, esto de acá no lo vamos a hacer. Solo hasta donde acabamos de ver aquí. Perfecto. Yo voy a compartir este documento con ustedes y ustedes van a copiar las reglas, pero de manera más específicas en el notebook, es decir, en el cuaderno, ¿sí? De manera específica, lo principal. Obviamente, ¿qué es lo específico? And y cuando utilizar a, cuando utilizar am, ustedes van a hacer un resume, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Un resumen. ¿Aló? ¿Ok?
Y la next Sí, class, está bien. y la siguiente clase vamos a hacer lo siguiente. Online vamos a trabajar ciertas prácticas. Yo les voy a dejar, ¿no? Estas prácticas para que ustedes puedan trabajarlas en- en casa. Ya les voy a mostrar. Como tenemos el workbook y tenemos el student book, we have some examples. Perdón, y se me pasaba algo más antes de continuar. El uso de some adicional también lo introduce el book. Some es parte de lo que conocemos como un quantifier. Podemos decir una especie de cuantificador, ¿no? Porque lo vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir some? Algunos, ¿no? Y dice, we use before plural counts and not counts nouns. ¿Cuándo lo tenemos que utilizar? Dice, lo podemos utilizar cuando hay sustantivos. Es utilizado para sustantivos contables o incontables. Es decir, cuando yo tengo una cantidad más de uno o cuando yo tengo una unidad que no puedo leer. Voy a explicar de una manera más clara. Escuchen. Cuando un sustantivo es no contable, cuando yo no lo puedo sumar, yo no puedo decir 1, 2, 3, 4, y no tiene forma plural, es una manera, ¿ya? La mayoría de los sustantivos que no son contables no tienen plurales, es decir, que los contables sí lo tienen. Si yo digo a car, cars, ese es un counts noun, ¿sí? Ahora, no counts puede ser lo siguiente, los que trabajamos con medidas. Ejemplo, litros, gramos, ¿sí? Esos son uncountable, porque tú no te vas a poner a contar el arroz uno por uno. A ver cuántos hay en una bolsa, en un kilo. O sea, para eso tenemos unidades, ¿verdad? Y por eso esos son no count. También igual que lo que tengo aquí en este momento, the milk, es no count, no es contable, al igual que otro gran número de, la mayoría food, ¿no? Alimentos, comidas que utilizamos. Entonces, nada más el some lo van a ver en ese sentido. Como podemos aquí, dice, let's order some French fries. Dice, ordenemos algunas papas fritas, ¿verdad? O un poco de papas fritas. French fries. Y luego dice, let's order some garlic bread. Ordenemos un poco de pan al ajo, ¿verdad? Pan de ajo. ¿Ok? ¿Sí lo vieron? O sea, por lo general lo vamos a utilizar con alimentos. ¿Ok? Hello? Are you there? Hablen, chicos, porque me asustan. Okay. ¿Ya? Perfecto. Entonces, es algo rápido, sencillo. Solamente me van a copiar como les indiqué. Voy a compartir el PDF con ustedes. Van a hacer un resumen. Obviamente que está en inglés, pero ya acabamos de ver sus significados en español a través del video. Obviamente que este video lo voy a subir. Al terminar, comparte conmigo las páginas, ¿ya? Traten de hacerlo más resumido y tomarlo más específico. ¿Ok? Quería hablar con algo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les, cambiando de tema, ¿no? Voy a cortar la llamada,